públicas para construir narrativas, efectivamente, que no solo convenzan, sino que trasciendan las barreras tradicionales de la comunicación y que sean dignos de mención. O sea, si vemos, por ejemplo, lo que se viraliza actualmente, pues en realidad no es lo teóricamente deseable, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, si ves la revista de negocios de Harvard, básicamente te van a decir, bueno, los componentes de configuración, de conflicto y de resolución son los que tradicionalmente tienes que tomar en cuenta para atender estos casos, ¿no? Incluso tener igualmente un curso, estudias arquitectura, estudias medicina, estudias eh, derecho, gestión del talento, cómo negociar y cómo resolver conflictos, porque el trabajo cotidiano lo requiere. Reconocer que hay talentos diversos que son complementarios, saber que debemos construir, podemos construir hoy más que nunca resultados de sociedad, ganar, 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 que nuestros acuerdos verdaderamente superen la razón en vez de la fuerza y que los conflictos los solucionemos en un menor plazo, a un menor costo y que evitemos seguirlos heredando generación tras generación. Y bueno, para esto pues requerimos muchísimas habilidades que incluso yo creo que curricularmente también tendríamos que poner, ¿no? Nótese que estoy pensando en la segunda edición del diplomado, ¿no? Como habilidades en ciencia de datos, en visualización de datos, en gestión de relaciones, en habilidades narrativas, en fin. Yo creo que nuestras bibliotecas tienen que enriquecerse con nuevas publicaciones, no solo tradicionales, sino de tanques de pensamiento y de investigadores disruptivos que estén contando historias para que las procesemos teórica y académicamente. La gestión de las relaciones públicas tiene un papel clave en la difusión de los esfuerzos y resultados en sostenibilidad, especialmente cuando se busca conectar con inversionistas, con líderes comunitarios y con medios de comunicación como canales para hacer llegar nuestros mensajes en forma masiva. Sin embargo, esa comunicación masiva también tiene que estar direccionada y ahí es donde vale la pena que cuando establecemos nosotros nuestra estrategia creativa y nuestra estrategia de medios, tenemos que tener bien definidos hacia qué públicos vamos dirigidos. Un hecho muy importante es que también tenemos que empoderar. Tú lo mencionaste en algún momento, tenemos que empoderar a todo el talento humano de la organización. No es responsabilidad exclusiva de la directora de mercadeo o la directora de comunicación sacar el pecho por la organización. Todos tenemos, todos los que trabajamos en una institución, ya sea educativa o empresa privada, tenemos que eh, ser relacionistas públicos de, de la misma. Eh, ¿Cuál consideras que es el rol más estratégico de las relaciones públicas para amplificar y posesionar los logros de esa estrategia de ESG frente a esos diferentes públicos que tiene una institución pública o una empresa privada? Bueno, el paso previo considero que tiene que ser el tema de que todos se sientan importantes, no solo en el discurso, sino en el transcurso de las acciones y que esto se pueda medir, para que esas medidas construyan las conclusiones y el valor agregado que cada quien aporte. Eh, Porque si cada quien, es como la historia, que el qué haces, pego ladrillos, el otro dice hago una pared y el tercero dice construye una catedral. Para que todos los actores
de una organización estén conscientes que son parte estratégica, necesaria, imprescindible en la construcción de la catedral del conocimiento como la universidad, de la administración pública como en los gobiernos, del servicio de calidad a buen precio competitivo local, nacional y globalmente como en las empresas. O sea, para que verdaderamente haya una interacción significativa al respecto, pues bueno, ahí la creación de una historia a partir de los datos, necesitamos con informes efectivamente que sean imparciales para que tengamos en todos los actores confianza, que se la crean, no que digan, oye, pues es que estos datos están inflados o están subvalorados o están haciendo lucir solo a un actor o a una parte de la organización. O sea, necesitamos en la hechura de los informes no solo comprender los datos, sino verdaderamente que se respalden en las versiones de cada uno de los actores. Y ya, digamos, entrando en materia de la pregunta, básicamente con relación a las relaciones públicas, que tú has dado cursos de relaciones públicas durante mucho tiempo y has llevado temas en lo multilateral. Lo que ahora la metodología del enfoque SG nos permite es evaluar el desempeño. Por ejemplo, cuál es el papel de las relaciones públicas en la gestión del modelo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú le dices a los inversionistas, oye, pues en 2026 vamos a traer el 15% adicional o mayor que el año pasado, ¿no? Y entonces vamos a llegar a tanto monto. Bueno, más allá de ese dicho cuantitativo, ¿qué significa en la vida de las personas el cambio cualitativo? Y para eso, pues hay múltiples expertos que se han especializado por comunidad, por tipo de cliente, por tipo de proveedor, por organismos reguladores. Y entonces ahí la sugerencia sería, eh, pues consulte a los expertos, un experto que son 10,000 personas, 10,000 horas, que alguien se dedica a algo, es un experto. Entonces yo sugeriría tener un mapeo de expertos nacionales e internacionales que nos den su visión sobre cómo aterrizar estas estrategias específicamente, ¿no? Digamos, cómo determinas la propia estrategia, los propósitos, las métricas, desde cómo monitorear a las partes interesadas, desde cómo dirigir los esfuerzos, contar la parte financiera de lo que tú estás implicando, de cómo mide los riesgos y oportunidades. No hemos hablado de la palabra riesgos, pero vivimos en la sociedad de riesgos, entonces necesitamos medirlos de una manera muy eficaz, ¿no? Definir los pasos graduales para generar no solo la gobernanza, sino confianza, para que al final del día todos estén considerados en este ambiente inclusivo y diverso, diseñar una arquitectura y tecnología propia, o sea, no basta copiar y pegar, necesitamos que estos estándares internacionales verdaderamente aterricen en tu organización para que la historia sea muy coherente, transparente y los mensajes estén alineados al propósito auténtico de la empresa y no solo a un asunto de escritorio al respecto, querido Timoteo. Medir el impacto de la sostenibilidad en sus diferentes acciones que puede implementar una institución pública o una empresa privada, no solo implica evaluar los resultados como tú lo planteabas, esos resultados ambientales y la incidencia social que pueden tener, sino también implica analizar cómo éstas influyen en la mente, cómo la población o los grupos metas, esos públicos, internos, externos y públicos mixtos de las instituciones puedan percibir y cómo perciben la reputación de la empresa. ¿Qué indicadores o metodologías recomiendas para evaluar el impacto reputacional de una estrategia de comunicación basada en criterios ESG?
Cuantitativamente necesitamos ver si estamos hablando de la micro, de la mediana o de la gran empresa, del número de empleados que tienes o colaboradores. Me gusta más el concepto. Digamos, eso sería lo primero. Y el gran desafío, como la mayoría de nuestras microempresas son en América Latina las presentes, o son la mayoría las microempresas, y también los gobiernos locales tenemos en México, por ejemplo, 2.457 municipios, 56 municipios, y entonces si tú dices, a ver, ¿cuáles tienen capacidad de administración? ¿Cuáles tienen capacidad de gobierno? ¿Cuáles tienen capacidad de gobernanza? ¿Cuáles tienen capacidad de comunicar su responsabilidad? O si me preguntas sobre el caso de aquí, nuestra colega de Colombia nos podría ilustrar qué hacer en cada uno de los municipios al respecto, pero digamos, el primer corte sería una parte cuantitativa de tomar en cuenta y la parte cualitativa, por ejemplo, eh, medirlo por las acciones, no solo por los compromisos. O sea, ¿cuáles fueron las decisiones que tomamos como organización basadas en los datos? ¿Cuáles fueron nuestras áreas críticas que decidimos abordar? ¿Qué medidas tomamos para evitar el lavado verde con datos verificables? Si estamos o no accediendo a fondos de inversión, si estamos cumpliendo o no con normativas globales, porque en todo caso se ha dicho por los especialistas que sin métricas no hay estrategia. Entonces necesitas definir de manera muy puntual, eh, digamos, tu gestión al respecto de tus valores, prioridades y riesgos específicos de la organización. O sea, en el marco latinoamericano hay muchos análisis que diversas consultorías han hecho al respecto de los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza, pero requieres un traje a la medida auténticamente para que en tiempo real esto sea analizable. Creo que esa es otra herramienta que, bueno, la tecnología actualmente nos lo permite y eso también te dice, te va marcando la ruta de qué tanto y qué tan fácil puedes escalar, ¿no? En donde la tecnología verdaderamente juega un rol transformador, poniendo a lo humano en el principio y reconociendo cuando las cosas son ineficientes, opacas o vulnerables al error, cuando no están automatizadas ni son trazables, ni cuando es un verdadero relajo, digamos, o desorden. O sea, hay que partir de la, digamos, autenticidad del análisis para poder reconocer cuáles son los retos de transformación, porque lo otro, pues, netamente es técnico, ¿no? De cómo organizas la centralización de la información, cómo la recopilas, cómo validas, cómo permites un cálculo mucho más preciso de la alineación con los marcos internacionales. Hay taxonomías que ya están muy conocidas y reconocidas al respecto. Entonces, no se trata de atiborrarse, diga, se trata de ser muy puntuales en los datos que vas a elegir, en las proyecciones que quieres puntualizar y sobre todo en este enfoque de los multiactores, ¿no? Considerar, como dice la gobernanza, todos los actores y todos los factores en esta evaluación, como se dice, 360, para que, bueno, complementes, ¿no? Lo cualitativo con lo cuantitativo, tengas este estándar de doble materialidad que dicen los expertos para la sostenibilidad empresarial. O sea, ¿qué significa? Que sea un asunto materialmente de impacto y que sea materialmente financiero alcanzable, ¿no? Entonces, esos serían de entrada. Y bueno, pues yo creo que también la parte de los resultados, de cómo resguardas la información, y ahí todo el respeto a la protección de datos personales no puede omitirse, y que los reportes, pues, verdaderamente te ayuden a generar confianza, un mejor ciclo en la cultura empresarial. Yo diría no solo los climas organizacionales, sino ahora los climas éticos. Y lo ético, pensado, por ejemplo, en términos de Adela Cortina, de la intersubjetividad, o sea, no de recetario en donde el código de ética se quede guardado, sino donde sea un eje de la acción cotidiana en la organización. Muchas gracias, Octavio, por estas interesantes declaraciones y ya estamos en la parte medular para ir concluyendo esta entrevista. Las historias auténticas tienen un poder de movilizar, de inspirar y generar confianza. Algunos casos de comunicación sostenible
han transformado la relación institucional, empresarial con la población. ¿Puedes compartirnos un ejemplo de una historia, de una lección aprendida exitosa de sostenibilidad que refleje una buena narrativa para generar que haya generado un verdadero impacto, ya sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local? Dos cuestiones. Una de una marca de tenis muy famosa en temas del empoderamiento de las mujeres. Y otra, si me permites, que quizás fue mucho en la coyuntura, una situación particular de un concurso de belleza reciente, incluso de hace unos días, en donde una nacional dijo, bueno, yo estoy aquí para darle voz a las mujeres que no están aquí, ¿no? Entonces, ante un ejercicio de autoritarismo de quien en ese momento estaba, entre comillas, facilitando la deliberación, pero más bien imponiendo una medida muy autoritaria, pues se alzó y se fue y la secundaron varias de sus colegas. Eh, para contar estas historias de éxito, yo creo que tendríamos que preguntarle a nuestros públicos para que nos digan, bueno, cuáles fueron las historias que mejor les informaron, que mejor les hicieron sentir y que los propiciaron a hacer cosas diferentes, ¿no? Incluso yo ahí sería muy cuidadoso porque, por ejemplo, hay productos muy críticos que su consumo ha sido criticado históricamente, pero que la manera en cómo comunica y construye historias verdaderamente termina por persuadirte de que es parte de tu entorno, lo consumas o no lo consumas, ¿no? Entonces, digamos ahí, yo me reservaría para una nueva oportunidad de hacer una metodología de ejercicio de mapeos, incluso quizás en términos internacionales, pero lo que diría serían algunos canales, ¿no? Por ejemplo, cosas simples, cosas que verdaderamente puedan comunicarse en términos fáciles y evitar una jerga técnica, ¿no? Cosas, historias que verdaderamente te aumenten la empatía. Ahora vamos a ser muy cuidadosos con todo el tema de la inteligencia artificial para conocer y reconocer que si fue lo real o que no. En todo momento la honestidad y la autenticidad de los valores los públicos la aprecian. Y como tú decías, contar con evidencias sólidas para que haya congruencia al respecto y contarlo, ahí yo sí te diría, las cosas en forma positiva, ¿no? En vez de negativa. Eh, y bueno, incluso ahí hay un indicador para contar de manera inspiradora las cosas, pues necesitamos leer más. Y ahí nuestros países necesitamos mejorar en la lectura que tenemos año con año al respecto. Y bueno, los especialistas también mencionan que con todo el asunto de las marcas, los negocios, hay que evitar los clichés en imágenes al respecto que puedan sobrecargar a las audiencias. Eh, Sé que no te respondí a esta pregunta, pero quiero ser más cauto al respecto, pero sí identificar, por ejemplo, a tus audiencias para poder venderte experiencias, ¿no? Así como cuando se dice que McDonald's no te vende hamburguesas, sino te vende experiencias. Entonces, o cuando alguna marca de ropa íntima y aquí nos podrían decir, te venden no la tela, sino la personalidad y la trascendencia de la historia, básicamente de comunicación de lo privado, de lo secreto, hacia el exterior. Gracias, Octavio. En lo personal, te agradezco profundamente por tu valiosa participación y por compartir tus reflexiones sobre los retos y oportunidades que plantea la comunicación en torno a los criterios de ESG. Tu experiencia nos inspira a seguir promoviendo una cultura organizacional, un clima organizacional que permita que el talento humano de una institución pública o de una empresa privada también se empodere de la responsabilidad que tienen las empresas y su personal
de proyección comunitaria. Esa proyección comunitaria basada en la coherencia, la ética y la transparencia, que son elementos esenciales para generar confianza y fortalecer la sostenibilidad desde la comunicación para el desarrollo. En lo personal, yo invito a que sigamos construyendo desde estos espacios, desde estos colectivos de vinculación internacional, desde nuestros propios ámbitos profesionales y personales, que vayamos construyendo una narrativa de sostenibilidad y reputación institucional con un propósito y un compromiso. Muchas gracias por la invitación y gracias a ti, Octavio, por compartir esta noche. Muchas Gracias gracias. a ustedes que nos han llevado por esta dinámica conversación. Encantada de escuchar tantos elementos que escuchamos vagamente por ahí, pero que muchas veces es eso, un término vago sin aclaración. Pero hoy hemos tenido una puesta significativa de conceptos que nos aclaran mucho, ¿verdad? ¿Qué es ESG? Es muy importante para nosotros en las empresas, en nuestro hacer diario, porque muchas veces creemos que solo las empresas lo deben de hacer o que solo cierta institución lo debe de hacer. Y nosotros, ¿qué papel jugamos diariamente en esa conceptualización que no debe de ser un concepto, sino debe de ser un hacer diario como servicio y patrimonio que debemos de crear cada uno de nosotros? Pero aquí viene algo muy especial, como es una entrevista y el entrevistador no puede quedar de lado. Tenemos a Marjorie con nosotros para que también ella haga una pregunta importante a nuestro experto entrevistado que tenemos esta noche. Y ya se prepara el doctor Timoteo a escuchar esa pregunta que nos tiene que contestar. Bueno, ante todo es un enorme gusto oír a este par de profesionales de talla mundial porque lo que ellos saben, mejor dicho, ahí está el Corán, la Biblia y el resto de libros esos sagrados, porque realmente la experiencia, sus años de estudio, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos como maestros, como personas al frente de procesos, admiración total. Este tema, genial, porque pues yo soy ingeniero, no soy comunicadora, pero la ingeniería debe comunicar. Y hoy ellos hablaban de cosas tan interesantes y es que quiero, me permite Patricia, porque es que va a pasar en el mundo algo muy especial y hay que comunicarlo. Estábamos con la mirada de que la sostenibilidad solamente era lo verde y ya estamos hablando de ese greenwashing donde no es cierto. Ahorita que nos están vendiendo la idea de estos autos eléctricos y todo eso, déjenme decirle que esas baterías de litio duran 3 años y luego, ¿qué se hace con eso? No hay forma de reciclar. No se ha encontrado la manera de que eso que nos venden tan fantástico de evitar los combustibles fósiles sea una verdadera solución. Eso por un lado. ¿De dónde sale la electricidad que se utiliza para cargar estos vehículos? Pues del agua. Entonces, realmente lo que nosotros estamos haciendo es cambiando un problema por otro. Entonces, ahí está un greenwashing que el mundo mismo está viviendo, que no nos lo comunican y que nosotros nos comimos el cuento hace mucho rato. Entonces, si hoy estamos hablando del ambiente, de la parte social, pero también gubernamental, quiero contarles que para 2026 la norma ISO 9001 va a traer esa innovación. Ya en este momento toda la calidad del planeta va a cambiar. La norma internacional de calidad que ya venía, como venía trabajándose, ya no va más. Ya todos los ingenieros industriales, la gente que tenía estos auditorías y todas estas cuestiones empresariales, ya no va más, porque ahora la tendencia mundial que se debe comunicar es que ante todo está el ESG en cualquier norma que en este momento se vaya a suscitar. Entonces,
El tema de hoy, por eso, en esta narrativa tan creíble que este par de profesionales nos dieron en este conversatorio, por eso quería acotar esto un poquito, porque es desde la experiencia de ingeniería que estamos viviendo más de cerca esto y tenemos que cambiar nuestra mente, que lo sostenible no es verde, no es solo verde. Ya sabemos que tiene tres componentes que son muy importantes. Agregaría algo más a esto y es la parte económica. Todo se mueve para poderse gestionar a través de la parte financiera. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero a mi maestro, con todo el respeto y con toda la dignidad que él me merece, además por la experiencia que tiene en la parte gubernamental y políticas, es muy importante también entender. Hace un momento hablábamos de los públicos, ¿no? ¿Cómo entendemos cada público esto? Nosotros estamos en la academia y me atrevo a decir que entendemos más, inclusive la parte gubernamental, la parte social entera, la parte empresarial, porque es que nosotros lo estamos estudiando desde adentro. Hoy nos encontramos aquí en una parte transdisciplinar, interdisciplinar y multidisciplinar, porque tenemos todas las miradas hoy de este tema tan importante. Entonces, doctor Timoteo, ¿qué nos exige a nosotros como comunidad académica? ¿Cómo podemos construir esa verdad que debemos comunicar, sea técnica, emocional, para poder verdaderamente hacer una narrativa sostenible y que todo esto se preserve en el tiempo? Muchas gracias. Yo no sabía, pensé que me iba a preguntar que cuáles eran los anuncios parroquiales de hoy. Ah, no, no, no. Bueno, los que nos visitan por Ahorita, primera vez, ahorita lo ese es hacemos. un punto especial, ¿verdad? Pero Era para el diplomado, no para hoy, mi querido doctor. Bueno, Para que veas lo que se siente, Timoteo, que te hagan preguntas así. Es justicia, es justicia. es justicia social. Bueno, no perdamos de vista que los docentes somos comunicadores natos, ¿sí? Yo he tenido la suerte, el don, si se puede decir, que he ejercido durante 40 años, 45 años, las dos profesiones. He sido periodista y he sido docente. Eh, entonces, no existe una gran diferencia, solo que desde el punto de vista periodístico comunicacional utilizamos los medios, los diferentes medios habidos y por haber, y ahora que están las, digamos, las redes sociales, somos más activos, pero la diferencia es la forma como comunicamos los periodistas y cómo comunicamos los docentes desde la academia, ¿sí? Entonces, considero que tenemos, desde la academia, tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? Como lo hablaba en un momento, este, el objetivo del desarrollo sostenible 4 habla de la educación de calidad. Y ese término de educación de calidad encierra mucho, ¿sí? Que decir que tenemos que no estar en una burbuja, porque ese ha sido uno de los problemas, ¿sí? Que el docente se encierra en esa burbuja y no sale de su centro educativo, de su universidad, y le importa un pepino lo que esté sucediendo en la calle, lo que esté sucediendo en su comunidad o lo que esté sucediendo en su país o el mundo, ¿sí? Recordemos que en este momento ya los docentes no somos los únicos transmisores, si se me permite esa palabra que es muy tradicional, no somos los únicos transmisores. Los estudiantes, nuestros estudiantes, se informan de diferentes formas y por diferentes medios, ¿sí? Entonces, el entorno personal de aprendizaje de los chicos y las chicas en este momento ya no somos nosotros, los docentes, son los medios.
es el contexto, es un mundo externo que, de donde van aprendiendo. Entonces, como docentes, como parte de esa comunidad educativa, como parte de esa comunidad académica, tenemos una gran responsabilidad y tenemos que tener eh, esas habilidades blandas, no solo las habilidades duras, de aprender a comunicar mediante las diferentes formas de enseñanza y las diferentes formas de aprendizaje que tienen los jóvenes, ¿sí? Entonces yo diría que deben de existir eh, programas específicos para que como docentes tengamos la capacidad, la habilidad para comunicar y poder rebatir. Fíjense que yo doy clases en dos universidades. En la Universidad Jesuita Rafael Andívar, que es la primera universidad privada en Guatemala, y la Universidad Tecnológica Galileo, que es la universidad que tiene internacionalización con diferentes plataformas y pionera en temas de la educación virtual. Entonces, trabajo con jóvenes y trabajo con adultos, con, con licenciaturas o maestrías. Entonces, cuando ellos preguntan, por ejemplo, ¿qué escuchan? ¿Sí? Aquí en la campaña electoral del 2023, es decir, los grupos conservadores lanzaron una narrativa sobre lo que hablaba Octavio, sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, hablaban de la Agenda 2030. Y lo más triste es escuchar profesionales docentes universitarios siguiendo esa narrativa. Y cuando yo les preguntaba, pero ¿tú conoces, has leído los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Conoce la Agenda 2030? No la he leído, pero dicen, no, eso dicen no. Nosotros tenemos la obligación de conocer todas esas tendencias globales, mundiales, de lo que está aconteciendo como dicen los norteamericanos, en los diferentes hemisferios, en los diferentes continentes. Entonces, la comunicación para el desarrollo sostenible es crucial y se debe de basar en datos, en hechos, en evidencias y debe comunicarse en forma clara, con un lenguaje amigable, ¿sí? Adecuado a las diferentes audiencias. Y nosotros, los académicos, los docentes, somos comunicadores y tenemos que adecuar nuestros lenguajes a nuestras audiencias. Pero también tenemos que comunicar en forma emocional, es participativa, ¿sí? Darle, darle la voz a los que no tienen voz. Y allí es muy importante que ahora con las clases virtuales los grupos no sean masivos, porque cuando nosotros queremos masificar, ¿sí? Dejamos de ser comunicadores, dejamos de ser académicos para convertirlos en mercadólogos. Perdón, Pati, si No, muchas gracias. no, es que esto es un placer oírlo. Esto es una clase, ¿sí o no, Patricia? Y había alguien que tenía la mano levantada, Cristian. No sé. Justamente vamos a ese paso. Gracias, Marjorie. Pues no nos han defraudado ninguno de los número uno, número dos y número tres. Hoy en el día número tres vamos 100 de 100 a cada uno de los que han participado y eso nos deja un, como dicen, un sabor, un buen sabor de boca, un buen sabor de oído porque hemos escuchado
tanta profundidad en cada tema que hasta aquí nos ha tenido unidos o reunidos en este espacio. Pero vamos a escuchar también, como decía Timoteo, hay que darle voz a quien tiene voz y todos aquí la tenemos. Entonces, Cintia, que veo su manito levantada desde hace varios tiempo. Muy buenas noches, Master Patricia. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar en esta clase. Disculpen que no encienda la cámara, mi señal no es buena y si la enciendo, entonces no puedo escuchar. Así que priorizo el escuchar. Esta pregunta es para el Máster Octavio García y yo quiero llevar esto al aspecto social. En mi caso específicamente, yo laboré hasta octubre de este año en el Instituto Hondureño de Turismo y desde dentro de la institución me di cuenta el cero apoyo que brindan en informar al turista y cuáles son, por ejemplo, los negocios de comunidades garífunas autóctonas y promocionan en realidad a grandes empresas extranjeras. Mi pregunta es, ¿cómo podemos como ciudadanos conscientes impulsar que estas instituciones adopten verdaderamente principios ESG cuando sus políticas actuales parecen ignorar completamente la sostenibilidad real y la participación de las comunidades que deberían ser su mayor orgullo y prioridad? Muchas gracias, Cintia. Y arriba, Honduras. Y ahí enlazo tu pregunta con la pregunta de Ana Rivera, que pregunta cuál sería el mayor reto para la sostenibilidad. Si tuviera que elegir una palabra, sería armonización, porque necesitamos pasar del escritorio al territorio para que todos los textos influyan en los contextos. Tú puedes estudiar los años que quieras los temas y vas a tener recomendaciones, vas a tener reuniones, vas a tener simposia, vas a tener congresos. Necesitamos que eso se traslade en las decisiones. Y con el enfoque de gobernanza sabemos que tenemos decisiones en lo público gubernamental y en lo privado empresarial, en esos dos primeros ámbitos, y vamos a poner en medio a lo social. En lo público gubernamental requieres mejores administraciones públicas, inteligentes, ágiles, accesibles, coherentes con las elecciones que le dieron origen y con los actores que participaron en esas elecciones. Y mira, parece mensaje dedicado prácticamente al 30 de noviembre al respecto, pero en realidad es un modelo de, para mejorar lo gubernamental, necesitamos ocuparnos de lo electoral y de los actores, incluidos los partidos. Y, por ejemplo, dicho en otras palabras, cuidar que en las plataformas electorales cómo se tratan los temas y si no están los temas, aumentar nuestro músculo ciudadano para influir en ellos. En la parte electoral, cuidar que la diversidad y la pluralidad se mantenga y fortalezca nuestras democracias en vez de que imploten desde dentro, en vez de tronar democracias y convertirlas en autocracias. Y en la parte gubernamental, la armonización de las agendas, porque mira, recientemente se acaba de hacer, antier concluyó la cuarta reunión de lo que se denomina CELAC con Unión Europea. O sea, 27 de la Unión Europea, 33 de este lado. Bueno, necesitamos ponernos de acuerdo, porque si tú llevas ponernos de acuerdo en los diferentes campos, quiero cerrar esa idea, en lo interamericano, en lo latinoamericano, en lo birregional, etcétera. Porque si tú llevas esta pregunta que nos has hecho, que has tenido la generosidad de hacerme, a la acción tendríamos que hacer varias cosas. Desde curricularmente fortalecer nuestra formación ciudadana, o sea, no solo cursar la primaria, secundaria, preparatoria, universidad, hacer una maestría, tener un doctorado, sino ser ciudadanos activos, comprometidos con nuestra comunidad desde lo local, en lo nacional y en lo global. Cosa que se dice fácil, pero que es un mega reto. ¿Para qué? Para que al final del día, cuando tú seas ministra de Turismo, Cintia, pues tengas un desempeño. ¿Cuántos años son? ¿4 años en Honduras? Es correcto, Máster, 4 años. Son 208 semanas, o sea, son 1460 días. En realidad, si lo ves por horas, si te dedicas 10 horas, son 14,000
poco más de 14,000 horas. Entonces, el antes, el durante y el después. Hay que estar preparados para ser, para no ser y para dejar de ser. Pero lo que vamos a seguir siendo con cargo, sin cargo, son ciudadanos. Somos ciudadanos. Entonces, necesitamos aumentar nuestro poder ciudadano para que verdaderamente gobernemos por políticas públicas y que se propicie, con esto termino, la concurrencia en vez de la ocurrencia. Que respondamos al ánimo de Estado en vez de nuestro estado de ánimo. Máster, entonces la solución siempre es a largo plazo, ¿verdad? No, Bueno, no puedo hacer nada desde el ya. de corto plazo vote por A, B o C, ¿no? De corto plazo también inciden los medios, vaya a las entrevistas, escriba. De corto plazo propicia alianzas al respecto. O sea, yo creo que la longitud de los plazos ahora con la sociedad digital que tenemos se ha cambiado. O sea, yo creo que depende mucho de la calidad de la gestión de nuestro tiempo, de la calidad del impacto que tengamos, de la calidad de las relaciones que sostengamos en términos de la incidencia, digamos, de no quedarnos con los brazos cruzados o no quedarnos simplemente con el conocimiento estático teóricamente aprendido. Quiero Máster, incidir en esta muchísimas pregunta gracias. también. Perdón, Pati, Eh, muchísimas gracias. Excelente clase, de verdad, muchas gracias. Quiero incidir en la pregunta y es algo que mencionó tanto Octavio como Timoteo. Necesitamos todos, desde cualquier ámbito, educarnos. Necesitamos investigar, necesitamos datos. Y muchas veces también viene esa incidencia de no visibilizarnos quiénes somos, dónde estamos y para qué estamos, porque esos sectores, vamos a decir, bajos o ese sector micro o pequeña empresa, no tiene el conocimiento como estas instancias, como otras instancias que pueden hacerlo visibles. Entonces, yo sí diría, animémonos todos a investigar, a educarnos, a comprender, a tener, como dicen, el sartén por el mango y que accionemos en pro de, ¿sí? ¿Alguien más con alguna pregunta por aquí? Aquí tiene Jacqueline los dedos está, morados de tener la mano alzada. Jacqueline tiene la mano alzada para preguntar si ya va el enlace de asistencia. Jackie, ¿qué quieres preguntar? Cuéntanos, pobrecito. Yo ya bajé la mano, pero sí, mire, la tenía morada. Dije, por si hay muchas preguntas, yo quedé de segundas. Ajá. No, pero ya tú lo acabas de confirmar, sino que algo cuando quise alzar la mano es como para participar también. Les dejo, mi querida Lady Gallardo de ICER Santander, muchos recuerdos que presenta excusas, pero preciso como está con un evento de un congreso en la universidad, salió y se le agotó la batería y no alcanzó a hacer pues el cierre o reflexión. Pero nuestra querida Patti ya lo hizo en el momento que retoma lo de los autores, pero algo que sí quiero aportar es lo que ya pues usted lo plantearon y mirando aquí a Ana, que dice Ana en el chat, que será el mayor reto para el tema de sostenibilidad y pues ya el doctor Octavio le comentaba a Cintia, ¿desde dónde? Pues me atrevo a hacer este comentario porque soy una de las apasionadas de los objetivos de desarrollo sostenible en mi país, al menos en el medio en el que me muevo. Todo lo hago siempre pensándome como así como una humanista y que como soy docente de humanidades, pero de comunicación oral y escrita, es cómo comunicar en las aulas que no llegan por un título, sino por un aprendizaje, y el doctor Octavio lo mencionó que nos falta leer, analizar, confrontar. El doctor Timoteo luego cuando sí, yo los conozco y cuando uno les pregunta cuáles son, en cuáles le apuntarías desde la clase, la universidad, cuáles tienen. Y ahí es donde me llama la atención porque en nuestra universidad se le está apuntando a tres al menos de ellos, pero tenemos que, para hablar de tres, tenemos que sensibilizar a los estudiantes.
y di, o tuve la oportunidad de varios años, este semestre no me la asignaron, una electiva de Humanidades 2 que va encaminada a todo lo que hoy preciso ustedes decían. Y algo que escribí por aquí, cuando decía lógica de criterios, el diálogo interdisciplinariedad, ese es súper clave. Soy de Soacha, Cundinamarca, y allí cuando yo trabajé casi 7 años, una de las propuestas que yo hacía porque estaba desde Secretaría de Educación es lo que ustedes propusieron hoy. ¿Cómo se hace esa interdisciplinariedad? Pero lo que me llama la atención y que para todos los que nos están acompañando el día de hoy no es un trabajo individual para que Cintia no se sienta sola, sino que es constante, persistente y depende solamente de los interesados. Y más aún que el doctor Timoteo retoma, lo felicito, porque yo continúo como formadora de formadores promoviendo que el profe no es dictador de clase, y me gusta la pandemia porque la pandemia dijo, usted tiene que crear nuevas pedagogías. Algunos no me logran entender, algunos dicen que quiero solo protagonizar, que es que quiero figurar. Entonces, en ese orden digo, bueno, desde que los estudiantes logren evidenciar que sí es importante, que han entendido, y dentro de ese sílabo se habla de los objetivos de desarrollo, de la economía circular, de cómo la ingeniería, que fue lo que dijo la ingeniera Marjorie también, porque yo formo parte de 5 ingenierías: sistemas, mecánica, mecatrónica, electrónica y procesos industriales. Y algo que allí en la universidad yo ya lo había estado leyendo, por eso gracias doctor Octavio por la invitación a leer, porque toca leer de todo, así sea uno puntual en unos temas, pues para tener, como también lo dice acá Oscar, cuando dice que en el mundo está globalizado, por tanto la comunicación debe ser con pertinencia e interculturalidad. Eso es lo que me apasiona de lo que hacemos, y gracias Pati también con lo del Círculo Internacional de Lectura, nuevamente mencionar a pues ahí sí a Estelita de Univac y a la Universidad de Caldas, que están tratando de sensibilizar a las comunidades para poder tomar otras opciones. Entonces, muy complacida de sus valiosos aportes y pues reflexiones, como lo escribí ahí en el grupo, porque es así. Gracias, mi querida Pati, por esta apuesta. Ahí sí, Facultad de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de la Universidad Tecnológica de Honduras. Felicitaciones por esta nueva apuesta de la Semana Intercultural, porque es a través de estos medios donde podemos comunicar, pero más reflexionar. Gracias, mi corazón, desde acá un abracito a cada uno de ustedes y a cada uno de los que han escrito ahí. Gracias, gracias. Vea otra cosa por medio de la comunicación, fortalecer las culturas, y la cultura, algo que tiene que saberse es que no es solamente lenguaje, vestuario y canto, sino todo lo que atañe, que ahí es donde lo que hace también la doctora Doris Ducova desde la comunidad de apoyo para clase espejo, con todas esas actividades pedagógicas o pedagogías activas que las están llamando por lo general, que puedan promover ese pensamiento crítico, innovador y creativo en la transformación del entorno, pensándonos como nuestros abuelos, en un futuro mejor, y no acabarlo, porque los que llegan entonces, ¿dónde podrán vivir? Gracias, gracias. En nombre de mi querida Lady pude decir un punto de vista. Qué rico, gracias. Gracias, mi padre. Excelente. Bueno, nuestro objetivo principal es eso. Muchos, pues no, ni siquiera nos imaginamos estar o ser educadores, Total. mucho menos ser comunicadores o relacionadores públicos. Pero el contexto, la experiencia, la acción y la devoción y la pasión que nos trae, así como dice muy puntualmente, nos ha llevado a comprender este contexto, a aprender de este contexto, pero sobre todo a entender que si no somos, nos tenemos que hacer. Y es cada día que hemos llevado esta semana, nos deja investigación, reflexión, estudie. No importa si usted apenas viene agarrando un micrófono, no importa si usted apenas está en una institución queriendo ser parte de y buscando vinculación,
porque la vida nos lleva. Tal vez usted no es el relacionador público, dice, designado en ese momento en su empresa, pero usted todos los días se relaciona. Nosotros somos marca personal, nos vendemos, ¿sí? Entonces, y hablamos continuamente. Nosotros hablamos con los gestos, hablamos por todos los medios que ya conocemos y nuestra voz es nuestro enfoque. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros esta noche. Sinceramente, hemos, hemos aprendido y comprendido cada uno de los contextos y así sucesivamente vamos a seguir aprendiendo. Mañana tenemos, me gustó algo ahí que dijo el doctor Timoteo, la juventud, tenemos que ponernos en un contexto juvenil también. Mañana tenemos a una jovencita que tiene 4 millones de seguidores en redes. 4 millones. Y es una jovencita que ustedes la van a conocer. Bueno, yo la aprecio mucho, por eso la invité, para que ella nos muestre cómo es que ha hecho todo eso, ¿verdad? Mañana hablamos de los influencers y todo lo que desarrollan ellos. Y vamos a aprender también de ellos. Estamos en este mundo y vamos a aprender de lo que sucede en este mundo, pero vamos a aprenderlo bien, vamos a aprenderlo consecuentemente a raíz de toda esta apuesta que hemos denominado Semana Internacional de la SCOM Global. Gracias a nuestros amigos, a nuestros invitados especiales, a todo el público que en diferido nos va a ver. Un aplauso y un honor tenerlos a ustedes. No sé si alguien quiere decir algunas palabras antes de irse. A nuestros invitados los dejamos en este espacio o alguno de los que están también en esta reunión, algunas palabras especiales. Yo les dejo este momento. Muchas gracias, querida Patti, querido doctor Timoteo, Jackie, Marjorie, por la generosidad. Decían Nezahualcóyotl que la amistad es una lluvia de flores, y a todos y cada uno de nuestros colegas en las diferentes latitudes, a el grupo de colegas en el diplomado que cursamos, a los integrantes de las diferentes redes temáticas, científicas, técnicas, y al grupo de política pública que se ha conectado desde el Perú, mi gratitud porque precisamente estamos en esta sinergia interinstitucional e internacional con el corazón de por medio. Muchísimas gracias a todos. Saludos desde México, su casa. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por la invitación, a Jacqueline, a Angélica Avendaño, dos colombianas que han estado muy activas, no solo en el diplomado, sino que también en las diferentes apuestas pedagógicas que se realizan desde la UTH y otras organizaciones académicas del continente. El último mensaje es que ya sea usted periodista, comunicador, o sea docente de primaria, de educación inicial, de básico, diversificado, el de la educación superior universitaria, comuniquemos con confianza, con credibilidad, ejerciendo un liderazgo. La confianza da empoderamiento, igual que la credibilidad. Es decir, no podemos estar hablando nosotros de que los jóvenes no sean alcohólicos cuando nosotros somos alcohólicos, ¿sí? Entonces, eso le resta confianza, le resta credibilidad a los mensajes y le hace falta liderazgo. Y la colega de Honduras, es cierto, a las instituciones públicas no llega la mejor gente eh, preparada académicamente ni con la experiencia necesaria. Son puestos políticos y hay que comprenderlos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje, que cada uno de nosotros asuma un papel
como dicen las empresas, asuma su responsabilidad social personal. Cuídense mucho y los esperamos mañana y la otra semana, desde Segui- Guatemala, la próxima semana. Gracias, gracias, doctor. ¿Una participación más para despedirnos esta noche? Máster, yo, una vez más, Cintia Molina, yo quiero agradecer realmente a todos los que están aquí, a todos los máster reunidos, gente maravillosa, qué clase se toma aquí de manera gratuita y eficiente el comunicado de ideas que ustedes tienen para nosotros. De verdad, muchísimas gracias por la pasión educativa que tienen. Un placer estar en esta clase. Un saludo para todos. Bueno, muy buenas noches y nos despedimos y nos vemos sin falta mañana por la misma hora, por el mismo canal y todos deseosos de un aprendizaje significativo. Muy buenas noches a todos. Desde Honduras, desde la Facultad de Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas de la Universidad Tecnológica. Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, gracias por todo. Buenas noches, bendiciones. Fuerte abrazo. Perú, México, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador. Qué belleza. Y seguimos contando y no se para. Adiós, adiós. Mucho gusto.